Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre los manuscritos bíblicos. Hoy vamos a viajar a la parte occidental del Imperio Romano, en la que a partir de la segunda mitad del siglo II después de Cristo, el latín empieza a ganar terreno al griego, especialmente en el norte de África, las penínsulas hispánica e ítala y la Galia. Ya a finales del siglo II después de Cristo tenemos testimonio de literatura cristiana en latín, por ejemplo, Tertuliano, y a partir de entonces esta lengua irá creciendo hasta dominar en Occidente, desplazando el griego hacia Oriente. El crecimiento de la comunidad cristiana de habla latina, a partir de la segunda mitad del siglo II, hizo que se fuera imponiendo la necesidad de una traducción latina, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En el caso del Antiguo Testamento, esta nueva traducción, llamada Vetus Latina, en contraposición a la que llegaría más tarde, la Vulgata, se realizó desde el griego de los 70, dado que este era el texto retenido como sagrado por los cristianos. El valor de esta traducción, de cuyos orígenes no sabemos casi nada, estriba en el hecho de que testimonia un texto griego del siglo II después de Cristo, anterior a la recensión exaplar de Orígenes, por lo que es de gran ayuda para reconstruir la historia textual de la Septuaginta. La Vetus Latina, que presumiblemente constituye una única traducción, empieza muy pronto a enriquecerse, entre comillas, y diferenciarse en función de las zonas geográficas de lengua latina. Dado que el acceso al griego original era relativamente sencillo para muchos, la corrección de los manuscritos latinos de la Vetus a partir de los 70 introdujo numerosas variantes en la tradición textual. Hay que tener en cuenta que el texto sagrado era la versión griega de los 70 y que la traducción latina no se consideraba un texto a no tocar, sino al contrario, abierto a correcciones. Por otro lado, el mismo latín que se empleó en la primera traducción fue continuamente pulido o mejorado en función de la época y la zona geográfica en las que la versión latina se movió. De hecho, en el siglo IV después de Cristo, los manuscritos de un mismo libro eran tan diferentes entre sí que se hizo evidente la necesidad de un trabajo de unificación. Se entiende entonces que muchos autores prefieran hablar de vetera latina, en plural, en lugar de vetus latina, en singular, dividiendo la versión latina en familias: africana, hispana, ítala, galicana. Desgraciadamente han llegado hasta nosotros pocos manuscritos que testimonian esta versión en alguna de sus formas. La fuerza con la que posteriormente se impuso la nueva versión latina de San Jerónimo, la Vulgata, hizo desaparecer casi por completo la transmisión textual de la Vetus. De hecho, el mejor representante de la primera versión latina es un códice de la Vulgata, Codex Gothicus Legionensis, del siglo X, conservado en León, que conserva lecturas marginales de la Vetus. Otra forma de acceso a las lecturas originales de la Vetus son las citas de los padres latinos anteriores a Jerónimo. La situación insostenible a la que había llegado la tradición textual de la Vetus, por las importantes divergencias entre sus manuscritos, caló en el corazón del Papa San Dámaso, que vivió entre los años 304 a 384, en una época en la que Roma, y con ella la parte occidental del imperio, hablaba latín. Preocupado por esta circunstancia, encarga a su secretario Jerónimo, que vive entre los años 342 a 420, que contaba con una excelente formación en la literatura griega y latina, la revisión de la Vetus a partir de los textos griegos. En realidad, no está claro si este encargo se circunscribía solo a los evangelios o cubría toda la Biblia. Lo que es evidente es que San Dámaso jamás habría pensado en una revisión del texto latino que no tuviera por base la versión griega de los 70. Sea como sea, en su periodo romano, San Jerónimo comenzó la revisión de la traducción latina de los evangelios. En el 385, después de la muerte de San Dámaso, Jerónimo decide trasladarse a Belén, donde llevará a cabo su gran obra de revisión y traducción y donde pasará la última parte de su vida. Es allí donde toma contacto con las exaplas de Orígenes y empieza a interesarse por las cuestiones textuales. Es entonces cuando Jerónimo comienza a ser consciente de las diferencias entre el texto griego de los 70 y el original hebreo de la primera columna de Orígenes,
una diferencia testimoniada por las versiones griegas judías. Esto le impulsa a aprender hebreo y a relacionarse con rabinos judíos que le enseñan no solo la lengua, sino la rica tradición interpretativa judía. Al principio, Jerónimo estaba convencido de que la quinta columna de Orígenes, es decir, el texto de los 70 corregido y completado a partir de los testimonios de las versiones griegas hechas por los judíos, era el texto de referencia para cualquier revisión o traducción del Antiguo Testamento. Precisamente por ello, comienza a revisar la Vetus a partir de dicho texto. No está del todo claro qué textos revisó desde el griego, es decir, si su revisión fue completa o no. Esta revisión no solo mejoró el latín de la antigua versión latina, sino que acercó la nueva al texto de la Septuaginta. Es difícil saber cuándo se produce en Jerónimo el giro copernicano que le lleva a traducir los libros del Antiguo Testamento no desde el griego, sino desde el hebreo, a partir del principio hebraica veritas. Según este principio, el texto verdadero u original en el que se expresa la palabra de Dios es el hebreo. Los 70 no serían más que una traducción griega desde el hebreo, y Jerónimo era bien consciente de sus límites. La mayoría de los autores sitúa en torno al 390 después de Cristo sus primeras traducciones desde el hebreo. Jerónimo traduce todos los libros hebreos del Antiguo Testamento al latín. Su nuevo principio le hace dudar de la canonicidad de los libros que nos han llegado en griego únicamente, los llamados deuterocanónicos, y no están en la Biblia hebrea manejada entonces por los judíos. En este punto se sitúa la polémica que Jerónimo mantuvo con San Agustín y que se nos ha conservado en una nutrida correspondencia epistolar. El obispo de Hipona se muestra al principio encantado por la labor de revisión de la Vetus que está llevando a cabo San Jerónimo y que él consideraba muy importante. Cuando le empiezan a llegar noticias de las nuevas opiniones de Jerónimo sobre la hebraica veritas y lee los primeros libros traducidos directamente del hebreo, Agustín se queda contrariado. En sus cartas, Agustín contrapone al nuevo principio de Jerónimo la Septuaginta Auctoritas, o la autoridad apostólica de los 70. Ha sido esta traducción la que los discípulos de Jesús, y Jesús mismo en el Evangelio, han utilizado para citar el Antiguo Testamento en los escritos del Nuevo Testamento. Es la versión que la Iglesia siempre ha utilizado y venerado, hasta el punto de afirmar un especial auxilio del Espíritu Santo sobre sus traductores. Por ello, en opinión de Agustín, las diferencias entre el texto hebreo y el griego, que en gran parte se ven reflejadas en el Nuevo Testamento, pertenecen a la acción de la providencia que estaba preparando la llegada de Cristo. En mi libro, Hebraica Veritas versus Septuaginta Auctoritatem, existe un texto canónico del Antiguo Testamento, editado por Verbo Divino en el 2021, recojo esta discusión entre Agustín y Jerónimo, que es enormemente relevante para la exégesis. Pero veamos cómo terminó esta confrontación. En realidad, lo que hoy conocemos como Vulgata parte de la obra de traducción de Jerónimo, pero adquiere su forma final con el paso de los siglos y con ciertas decisiones editoriales ajenas a la voluntad del gran exegeta de Belém. En efecto, las principales ediciones de la Vulgata, que son las que llegan hasta el Concilio de Trento, y allí se convierten en paradigma del canon, contienen los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, en la traducción que Jerónimo hizo desde el hebreo, y el resto de libros deuterocanónicos en una revisión de la Vetus latina que el mismo Jerónimo llevó a cabo confrontándose con los 70. Curiosamente, existe una excepción. El salterio que entra en las principales ediciones de la Vulgata no es el que Jerónimo tradujo desde el hebreo, sino la revisión latina que hizo a partir del griego de los 70. Este último salterio, llamado Galicano, por haberse impuesto en el Imperio Franco en época de Carlomagno, a principios del siglo IX, por medio de la reforma de Alcuino de York, tuvo mucho éxito entre los monjes de la parte más occidental del imperio, probablemente porque le resultaba más familiar, dado que el Nuevo Testamento cita a menudo los Salmos según la versión griega de los 70. En cierto modo,
podemos concluir, la Vulgata latina acoge en sus ediciones los dos principios en lucha: la Hebraica Veritas de San Jerónimo, los libros hebreos son traducidos desde esta lengua, y la autoridad apostólica de los 70. La Vulgata acoge el canon largo y el texto de Salmos usado por el Nuevo Testamento. Esta síntesis sería decisiva para la discusión sobre el canon que cierra Trento, después de enumerar los libros que pertenecen al canon, y para evitar ambigüedades, añade que canónicos son estos mismos libros, enteros y con todas sus partes, como la Iglesia católica acostumbra a leerlos y aparecen en la antigua versión latina de la Vulgata. El Concilio de Trento, consciente del estado de corrupción en el que se encontraba la Vulgata después de siglos de haber sido copiada y corregida en todo el mundo latino, y después de haberla declarado traducción auténtica, se preocupó por alcanzar una nueva edición que unificara el texto en Occidente. El resultado fue la Vulgata Sixto-Clementina, publicada en 1592, que se convirtió en texto oficial de la Iglesia latina. Hoy contamos con una cuidada edición crítica, fruto del trabajo de los benedictinos desde 1907. Ya en el siglo XX, el Concilio Vaticano II promovió una nueva revisión de la Vulgata a partir de un trabajo crítico sobre los textos hebreos, allí donde los hay. Este proyecto se convirtió pronto en una nueva traducción desde el hebreo, aunque se intentó conservar el texto latino de Jerónimo allí donde era adecuado. El resultado es conocido como Neovulgata, cuya publicación se produjo en 1979, edición definitiva en 1986, convirtiéndose en el texto oficial de la Iglesia Católica para sus documentos latinos y texto de referencia para la liturgia romana. Terminemos dedicando algunos minutos a otras traducciones en otras lenguas. Dada la expansión del cristianismo por todo el orbe entonces conocido, la Biblia empezó a ser traducida en las diferentes lenguas que el griego o el latín no habían desplazado. De hecho, la traducción de la Biblia constituye el primer testimonio escrito de algunas lenguas. Todas las versiones antiguas que a continuación presentamos son obra de cristianos, y por ello no es de extrañar que la mayoría, no todas, se basen en la traducción griega de los 70, de gran peso en la tradición cristiana. Empecemos por la versión copta. El copto era la lengua hablada por la población más humilde en Egipto, una evolución del egipcio antiguo que no fue nunca eliminada por la dominante presencia del griego en aquel territorio desde las conquistas de Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. Por otro lado, fue la lengua de una buena parte de los cristianos egipcios, a pesar de que el griego era la escritura oficial de la importante escuela de Alejandría. El copto se mantuvo durante mucho tiempo como lengua hablada, no escrita. Cuando el cristianismo se expande hacia el interior de Egipto, se experimenta la necesidad de traducir la Biblia a la lengua popular. La traducción copta, realizada desde el griego de los 70, en algunos casos desde la recensión hexaplar, nos ha llegado fundamentalmente en dos dialectos, el saídico y el boaírico. La primera traducción se realizó en dialecto saídico ya en el siglo III después de Cristo, y prueba de ello son los manuscritos que conservamos de fines del siglo III y siglo IV. Un siglo más tarde se realiza la versión en dialecto boaírico, que acabaría por desplazar a la anterior. En segundo lugar, presentamos la versión armena. El cristianismo debió llegar a Armenia ya en el siglo I después de Cristo, probablemente desde Siria. De hecho, a finales del siglo III, el reino fue proclamado oficialmente cristiano tras la conversión de su rey, Tiridates III. Desde muy pronto su lengua hablada, el armenio, que no conocía escritura, sufrió el influjo de las dos lenguas literarias dominantes en la zona, el griego y el siríaco. La invención de la escritura armenia se atribuye a un sacerdote, Mesropio, en torno al 406. Inmediatamente después se emprendió la tarea de traducir toda la Biblia, que se terminó en torno al 410-414. Por lo que respecta al Antiguo Testamento, existe discusión en torno al texto bíblico que sirve de base a la traducción. Algunos autores piensan que se traduce directamente desde la versión siríaca de la Peshita, otros hablan simplemente de influjo de esta versión
sobre una traducción armenia hecha desde el griego. Esta traducción conserva una rica y numerosa tradición manuscrita. Los manuscritos de esta versión incluyen libros considerados apócrifos por la mayoría de las comunidades cristianas, como el libro de José y Asenet y el Testamento de los 12 Patriarcas. Terminemos con la versión etiópica. Los contactos entre Etiopía y Jerusalén no son bien conocidos por el episodio de la conversión por parte del apóstol Felipe del eunuco etíope, ministro de la reina Candace. Se nos cuenta en el capítulo 8 del libro de Hechos, lo que podría hacernos suponer que el cristianismo llega allí a través de la conversión de judíos. Sin embargo, parece que el cristianismo no desembarca en Etiopía hasta el siglo IV. La traducción del Antiguo Testamento no parece que sea anterior a los siglos V o VI, y su base más probable es el texto griego de los 70. La tradición manuscrita es muy tardía, el manuscrito más antiguo es del siglo XIII, y está muy contaminada por influjos de la versión árabe e incluso por correcciones desde el hebreo. Los códices bíblicos etiópicos contienen varios libros apócrifos, como Enoc, Jubileos, 4 Baruch o la Ascensión de Isaías. Existen otras versiones antiguas de las que no podemos ocuparnos, como la georgiana, la gótica o las árabes, que en realidad tienen poca importancia para la tarea de reconstruir el texto original de la Biblia. Bien, con este episodio concluimos el estudio de los manuscritos del Antiguo Testamento. En el próximo episodio comenzaremos la unidad 3, dedicada al texto del Nuevo Testamento. Preparaos porque de nuevo nos vestiremos de Indiana Jones para descubrir los primeros manuscritos que nos hablan de Jesús. Hasta entonces.